Si hay una palabra que creo que urge recuperar, es la palabra amistad. Esa inmensa red social que se llama Facebook y que muchísimas personas utilizamos hoy, usó prácticamente desde el principio el término amigos. Y algunos de nosotros tenemos centenares, incluso miles de amigos. Después hay otras palabras que se han vuelto más populares cumpliendo una función semejante. Por ejemplo, seguidores. También aparecen otras como suscriptores, miembros. Bueno, pero la palabra amigos está ahí. Y utilizamos esa palabra muchas veces de un modo que casi podríamos llamar irresponsable. Para eso nos ayuda la primera lectura de hoy. Sucede que el rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y Jonatán era auténticamente amigo de David. La relación entre David y Saúl pasó por muchas circunstancias, por muchos momentos, y dentro de la evolución compleja de esa relación, pues una cosa que se dio fue el odio por parte de Saúl, un odio motivado por envidia. En ese ambiente tenso, complejo, podríamos decir, entre el amor que le tenía a su padre Saúl y la profunda amistad que Jonatán tenía con David, este hombre queda como tenso, por decirlo menos, casi podríamos decir dividido o desgarrado. Esa circunstancia que no es nada fácil y que por supuesto no es nada cómoda, sirvió sin embargo para que Jonatán mostrara en aquel tiempo y dejara como testimonio para los siglos lo que significa la verdadera amistad. Y yo creo que educarnos en la verdadera amistad es una manera de educarnos en el verdadero amor. De hecho, la palabra amigo en castellano viene de amicus en latín, que está relacionado con la palabra amor. Y no lo digamos con recato ni vergüenza. La amistad, la verdadera amistad, es un auténtico acto de amor. Así como uno ama a su país, así como uno ama a los papás o los papás aman a los hijos, así como uno ama ciertas actividades o trabajos, uno ama su vocación. Bueno, en la misma tónica hay amor indudablemente en la amistad. Y aquí hay que hacer una aclaración porque hay personas con la mente tan corrupta que no pueden ver una amistad entre dos hombres sin pretender que hay algo sexual ahí. Y ha habido quienes han pretendido teñir de homosexualidad la relación entre Jonatán y David. Tal vez la manera más sencilla de rebatir semejante idea peregrina es darnos cuenta que en ningún lugar aparece que la intimidad o que el componente sexual fuera un ingrediente de esa amistad. Pero bueno, como dice un refrán muy conocido, suele suceder que el ladrón juzga por su condición, y dejémoslo de esa manera. Entonces, hay toda una dificultad en nuestro tiempo para entender lo que es la verdadera amistad, porque llamamos amistades a personas simplemente conocidas, o llamamos amistades a gente con la que nos relacionamos en redes sociales, o llamamos amistades a compañeros de trabajo, o hay gente, que es lo que acabo de mencionar, que en realidad no cree en el tema de la amistad y cree que toda relación de afecto pues tiene que tener un componente sexual o erótico. Lo que nos muestra la amistad, la bellísima amistad entre Jonatán y David, es precisamente lo que Dios quiere de una auténtica amistad. Gracias a Dios tenemos otros testimonios de esa clase de amistades. En el mes de enero, concretamente el día 2 de enero,
celebramos juntos a dos santos que fueron grandes, grandes amigos, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Ellos fueron grandes amigos, ambos obispos, ambos, por supuesto, contemporáneos, en el caso de ellos en el siglo IV, y también ese es un testimonio muy bello. Si quieres conocer verdadera amistad, acércate a lo que son estos santos, santos realmente purificados, iluminados, elevados por la gracia de Dios. Por supuesto, también hay testimonios muy bellos en la Biblia y en la vida de la iglesia, hay testimonios muy bellos de un afecto hermoso que se da entre mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Ruth, como una mujer llamada Noemí, que era la suegra de Ruth, pues le tomó un cariño muy grande a Ruth y Ruth a Noemí. Y es muy hermoso ver lo que puede hacer un amor limpio, ya sea entre hombre y mujer, o entre hombres, o entre mujeres. El amor, cuando tiene su fuente en Dios, todo lo limpia, todo lo embellece. Claves de una auténtica amistad. Pues una auténtica amistad surge en el contexto del amor a Dios. Si la amistad tiene su alma en ese sentimiento tan noble que es el amor, no debe extrañarnos en absoluto que precisamente sea el amor de Dios el que tome el primer lugar. Y ese amor de Dios, sobre todo cuando es un amor explícito, puede darse también de una manera, llamémosla implícita, que parece que es lo que sucedió con algunas personas que expresamente no eran creyentes. Pero sobre todo cuando ese amor es explícito, declarado, cuando está claro que somos amigos, pero que mi principal motivo para ser tu amigo y el principal motivo tuyo para ser mi amigo es que ambos somos amigos de Dios. Mira, esa es una base firme. Y es una base muy importante porque nuestros amigos son seres humanos. Y precisamente porque son seres humanos, se equivocan, fallan. Pues no es necesario que lo diga expresamente, pero yo mismo he fallado, por supuesto. Y me duele porque le he fallado a personas que seguramente tenían ese afecto de amistad conmigo. Lo que a veces es difícil es encontrar la madurez humana y la madurez cristiana para superar las dificultades. Por eso no cabe duda que el primer requisito para una auténtica amistad es que esté fundada en Dios. El segundo requisito lo tomamos de un gran pensador de la antigüedad, un hombre llamado Confucio, que me parece que dio un consejo muy sabio. Decía Confucio que la amistad para perdurar requiere que nunca se olvide el respeto. Y el respeto es la conciencia del valor, la dignidad de la otra persona. Somos amigos, pero ni tú eres dueño de mi vida y de mis decisiones, ni yo soy dueño de tu vida y de tus decisiones. Saber que aunque llevemos muchos años de amistad, siempre me acercaré a ti con respeto, y siempre que tenga que entrar en el espacio más privado de tus afectos o de tus decisiones, siempre voy a tocar antes la puerta, porque siempre te voy a respetar. Eso garantiza que la amistad tendrá larga vida. Y el último consejo lo han dicho tanto paganos como Aristóteles, como lo han dicho santos como Santo Tomás de Aquino. La auténtica amistad está siempre pensando en el bien del otro. Incluso si buscar ese bien del otro implica que alguna vez hay que decir palabras incómodas, palabras que tal vez van a resultar rechazadas por la otra persona. Es algo así como: te aprecio tanto, eres tan valioso para mí, eres tan importante para mí, que quiero lo mejor para ti. Y aunque en este momento me hagas mala cara o te sientas mal conmigo, con todo el respeto, en nombre de la amistad que tenemos, te debo decir esto. Porque hay la idea también en nuestro tiempo
de que ser amigo es simplemente aplaudir, acompañar, apoyar, y el otro se está hundiendo o está metiéndose en una relación sucia, pero yo le tengo que apoyar porque es mi amigo, porque es mi amiga. No, no, precisamente porque es tu amiga, pues tienes que buscar lo mejor para ella, porque es tu amigo, tienes que buscar lo mejor para él. Entonces, son 3 recomendaciones muy concretas para la verdadera amistad. Y esas recomendaciones las vivieron Jonatán y David. Que la amistad se funde en Dios, que la amistad esté marcada por el auténtico respeto y que la amistad siempre esté buscando el bien de cada uno. Que Dios nos conceda buenos y santos amigos que también nos ayuden en nuestro propio camino de conversión. Amén.